Pueden abrir sus Biblias en Nuevo Testamento, primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 1 al 11. Primera de Corintios 6, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Demos gracias al Señor por su palabra, porque hoy vamos a estar acá en este pasaje y en base a este pasaje, Señor, estamos orando a ti para que ministres nuestros corazones, para que nos ayudes, para que al ver, al escuchar, al poder comprender las palabras de Pablo a estos hermanos y lo que él desea hablarnos a nosotros hoy, nosotros podamos durante la semana analizar y meditar en este pasaje, aplicar este pasaje y sacar resoluciones de este pasaje. Damos las gracias a ti, Señor, porque necesitamos leer tu palabra. Necesitamos creer en tu palabra, pero también necesitamos amar las verdades reveladas en tu palabra. En base, Señor, a esto, oramos a ti y te damos las gracias. Amén. Todos los que hoy estamos acá hemos tenido en algún momento de nuestras vidas diferencias y pleitos con alguien. Y lo más probable es que esa persona haya sido nuestro mejor amigo. En ese momento las relaciones se vuelven tensas y todo se quiebra automáticamente. Cuando nosotros pasamos tanto tiempo enfocándonos en nosotros y solamente que nosotros somos el centro y lo más importante, nosotros perdemos de vista la necesidad de otras personas. Y esto mayormente ocurre cuando los creyentes en las iglesias locales dejan de asistir a ellas. Quizás usted pueda decir, ¿esto puede ocurrir en una iglesia local? ¿Pleitos y divisiones? Sí, puede ocurrir en una iglesia local. De hecho, ocurre en las iglesias locales más de lo que usted se imagina. Pero eso se debe a que la membresía de la iglesia local ha olvidado que es redimida por Dios para vivir en comunidad. Dios es un ser comunitario. Nuestro Dios, Él, su carácter, es un carácter redentor que nos lleva a nosotros a vivir en unidad y una unidad eclesial. Es por esto lo importante que es en nuestro tiempo no solo abrazar las doctrinas de la gracia, porque si hay algo que está ocurriendo en estos últimos tiempos es que las personas están abrazando las doctrinas de la gracia, pero están menospreciando la doctrina eclesial bíblica. La eclesiología la están menospreciando. Hoy día cualquier individuo es evangélico. Cualquier persona es iglesia, menospreciando el día del Señor. Un día como este, el día del Señor, el día domingo, cada hombre redimido por la gracia de Dios, a pesar de no tener la oportunidad de asistir a su iglesia local, donde se encuentre ese individuo, si ha sido regenerado por la gracia de Dios, debe asistir a una iglesia local. Porque en esa iglesia local está Dios visitando a los suyos. Nosotros, los creyentes, no podemos guardar silencio. No debemos evitar opinar cuando las cosas no están yendo por un buen camino. Cuando las cosas se están torciendo, la iglesia debe proclamar la verdad de Cristo. Martin Luther King dijo, al final no recordamos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Fin de la cita. Ese creyente que no has exhortado, ese creyente que no has amonestado, que no has disciplinado, el día de mañana ese creyente recordará el silencio que tuviste antes
las indiferencias de él hacia la persona de Cristo. Nosotros en esta mañana, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 11, nosotros veremos la mejor forma de lidiar con los pleitos en la iglesia local. Y en nuestra unidad de pensamiento podemos ver que el versículo que hemos leído es el centro de nuestro pasaje. Pero la estructura literaria nos hace pensar que el capítulo 5 y capítulo 6 se trata de una misma cosa. Vamos a revisar de una manera muy rápida esto. Versículo 1 del capítulo 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna. Versículo 13, la última parte. Mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Esto nos hace pensar a nosotros que la estructura literaria se refiere a una sola cosa. Pablo está hablando de una sola cosa, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6. Cuando finaliza el capítulo 5, versículo 12, Pablo dice: ¿por qué tengo yo que juzgar también a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pero los que están fuera, Dios los juzgará. Capítulo 6, versículo 1. ¿Os alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? Hermanos, vemos acá que Pablo está tratando un mismo tema, pero lo que quizás sea un poco difícil de poder comprender y colocarlo para de esta manera tener nuestras mentes más claras y frescas con respecto a lo que Pablo está diciendo, es esto acerca de los pleitos. Pero podemos decir que el énfasis central de este pasaje no es la inmoralidad, ni tampoco se trata sobre el juzgar, sino la disciplina eclesial. La iglesia local de Corinto ha olvidado aplicar disciplina, tanto en el aspecto sexual como en el aspecto moral. La iglesia local de Corintio ha menospreciado la autoridad eclesial. Y es por esto que no desea disciplinar la inmoralidad sexual. La disciplina es importante dentro de las iglesias locales porque ella preserva la pureza y la santidad de la iglesia. Y esto hace que otros miembros no cometan el mismo pecado, porque si no se daña la relación que existe con su Señor. En base a esto, y entendiendo que Pablo, tanto en el capítulo 5 como en el 6, habla sobre la disciplina, vamos a pasar a nuestro sermón esta mañana. Lo he titulado Juzgando disputas entre creyentes. Juzgando disputas entre creyentes. Y esto lo vamos a ver en tres partes. La primera sesión va desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Y Pablo acá nos explica por qué la iglesia debe juzgar. ¿Por qué la iglesia debe juzgar? Versículo 1 hasta el versículo 6. La segunda sesión, desde el versículo 7 hasta el versículo 8. ¿Cómo la iglesia debe juzgar?
cómo la iglesia debe juzgar. Y nuestra última parte va desde el versículo 9 hasta el versículo 11. La capacidad de la iglesia para juzgar. ¿Cuál es la idea del autor? ¿Cuál es la idea del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Pablo pretende que la iglesia de Corintio y que nosotros esta mañana comprendamos? En una sola frase, lo que Pablo desea es que cuando ocurran disputas entre creyentes, juzgue la iglesia y no el mundo. Eso es lo que Pablo desea. Cuando ocurran disputas, peleas, problemas entre creyentes, es la iglesia local la que debe juzgar y no el mundo. Antes de introducirnos al pasaje, vamos a ver de manera muy breve el contexto económico, el contexto religioso y el contexto cultural para de esta manera facilitar la comprensión del pasaje. En el contexto económico, recordamos que Corintio es un lugar, un puerto, donde llegan los barcos y el dinero es visible y es fácil de obtener. Así que en esa región de Corintio, muchos hombres eran empresarios. Cuando el apóstol Pablo llega a esas tierras, muchos de estos empresarios se convierten a Cristo, conocen a Cristo y se hacen miembros de la iglesia local de Corinto. Ahora, en el contexto religioso, recordemos que los no cristianos de Corinto eran hombres y mujeres que adoraban a la diosa de la prostitución. Todo lo que los hombres de Corinto iban a hacer, ellos se lo dedicaban a esta diosa. Y es por esto que durante las noches bajaban del templo de Afrodita más de 1000 sacerdotisas para ofrecer sus cuerpos en las avenidas de Corinto. Eso en el aspecto religioso. En el contexto cultural, los hombres de Corinto estaban acostumbrados a ir a los tribunales para solventar cualquier problema. Es decir, si la esposa de uno de estos hombres le quemaba una arepa, este hombre iba a los tribunales en las plazas y allí demandaba a su esposa porque había quemado la comida. Esto era muy rutinario en ellos. Entendiendo estos tres aspectos, estos tres contextos, vamos ahora a pasar a nuestra primera parte. Recuerda, los miembros de la iglesia de Corintio eran hombres, algunos de ellos adinerados, algunos de ellos habían adorado en su tiempo pasado a esta diosa Afrodita y además de esto estaban acostumbrados a solventar sus problemas, incluso del hogar, en público. Vamos a ir al versículo 1 hasta el versículo 6. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas más pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tuvieras juicios por cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo, así. ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Pero el hermano lleva a juicio al hermano, y esto ante los incrédulos. Primera parte. ¿Por qué la iglesia debe juzgar? Pablo acá está siendo muy claro con los hermanos de Corinto. La iglesia debe juzgar por la autoridad que tiene en Cristo. La iglesia local de Corinto debe juzgar las anomalías
entre los miembros porque tiene la autoridad en Cristo. Para esto debes revisar Mateo 18:18, donde la iglesia local tiene la capacidad de atar y de desatar. En base a esta frase, olvídese de que esto se trata de la frase de prosperidad, donde nosotros atamos y desatamos cualquier cosa. En el contexto de Mateo 18 se está refiriendo a la disciplina y los pasos que se deben tener para aplicar la disciplina correctiva en la iglesia local. Así que en función a esto, la iglesia local tiene la autoridad en Cristo para corregir cualquier problema en ella. ¿Por qué la iglesia local debe juzgar? Porque ella juzgará en el futuro. Ella no solo juzga en el presente a sus miembros, la iglesia local también ha de juzgar en el futuro. Es una explicación muy fácil entonces. Cuando tú vayas a juzgar a un miembro de iglesia, hazlo con miras al futuro. Nunca olvides eso. Pablo nos dice que nosotros hemos de juzgar al mundo y también que hemos de juzgar a los ángeles. La iglesia de Cristo tiene la autoridad en Cristo porque es el cuerpo de Cristo de juzgar al mundo incrédulo, pero también de juzgar a los ángeles. Pablo nos dice que los miembros de iglesias locales están mejor capacitados que el mejor académico incrédulo en nuestro mundo. La persona más insignificante en nuestra iglesia local tiene mayores probabilidades de juzgar de manera bíblica y correcta antes que un hombre que tenga las mayores capacidades intelectuales en el mundo. Y Pablo dice, ¿cómo es posible que ustedes estén llevando estos asuntos afuera, a los incrédulos? Esto no se puede hacer. Es insostenible que ustedes hagan este tipo de cosas. Así que Pablo, en primer lugar, presupone algo desagradable. Y el versículo 1 lo revela. Problemas entre cristianos. ¿Qué nos dicen estos problemas? La iglesia no es el paraíso. La iglesia local no es el paraíso. Usted todavía no ha llegado al cielo. En la iglesia local vas a tener problemas. En la iglesia local van a haber diferencias. Por ende, vive entre ellos, con miras al futuro. A Pablo lo que le está preocupando a él es el escaso respeto hacia la autoridad eclesial. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Ellos estaban demandando judicialmente. Dice Pablo, ¿osa alguno entre vosotros llevar a sus hermanos ante los injustos y no delante de los santos? Legalmente los corintios se estaban demandando. Legalmente los corintios estaban llevando a sus hermanos en la fe a los tribunales. Eso era lo que estaba sucediendo. John MacArthur dijo, con respecto a este pasaje, que cuando los cristianos tienen peleas y disputas terrenales entre ellos, resulta inconcebible que aquellos que van a reinar eternamente traten de solucionarlas recurriendo a los tribunales dirigidos por los incrédulos, por jueces que son de menor estima en la iglesia. Recuerda, siempre que haya una disputa con alguien en la iglesia local, debes resolverlo en la iglesia local. Es como una frase que dice, los problemas de la familia se resuelven en la familia. O los trapos sucios se lavan en casa. Es lo que Pablo está diciendo. Si tienes problema con un miembro de iglesia, entonces esos problemas son solventados en la iglesia. Esto solo es
para miembros de iglesia. Esto no quiere decir que una persona que no es miembro de iglesia tiene esa obligación de solventar sus problemas en la iglesia. Ahora, si él es creyente, obviamente tiene que ser miembro de una iglesia local. Y es por esto que vemos que en el capítulo 5 el apóstol Pablo disciplina a un hombre que es miembro de iglesia, que era bautizado, que participaba de la cena del Señor, pero que está teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y Pablo disciplina a ese hombre. Pero una persona que no es miembro de iglesia, una persona que a pesar de ser bautizado no es parte de la membresía de una iglesia local, esa persona no se le puede disciplinar. Esa persona puede vivir en fornicación, en adulterio. Esa persona puede vivir como quiera, pero la iglesia local no tiene la autoridad para disciplinarlo. ¿Por qué? Porque no es miembro de la iglesia local. Suger Michelet decía que casi siempre que los jóvenes van a su oficina, bien sea un hombre o una mujer, y le dicen: pastor, ya estoy listo para casarme. Conseguí al chico ideal, conseguí a la mujer ideal. Es perfecta. Lo único que no está bien es que no es cristiano. Suger Michelet dice: siempre le digo, joven, tú no estás confundido, tú estás en rebeldía contra Dios. Y es que es la realidad. Si una persona es creyente, esa persona debe ser miembro de una iglesia local. Y esa persona debe amar la disciplina en la iglesia local. Cuando tú tienes un pleito con un creyente en tu iglesia local y tú vas y abres las redes sociales y comienzas a colocar en comentarios tus problemas con la otra persona, tú ya has violado este principio. No se trata únicamente de que tú, yo nunca he ido a un tribunal. No, en el momento que tú compartes tus problemas en tus redes sociales, en público, los no creyentes van a ver eso. Por lo tanto, tú has violado este principio. No solo eso, sino que cuando tú tienes un problema en tu iglesia local con un hermano y tú vas y se lo cuentas a tu mejor amigo que no es cristiano, ya tú has violado también este principio. Tú no puedes estar hablando con tu mejor amigo no cristiano sobre los problemas de casa. ¿Por qué? No es para guardar la reputación de tu iglesia local, no es por eso. ¿Por qué tú no debes hacer esto? Para de esta manera ayudar al incrédulo. Si tú llegas y le comentas tu problema que tienes con un miembro de iglesia a tu vecino que no es cristiano, pero luego que le cuentas todo este laberinto, tú le dices a tu vecino: mañana es domingo, así que te invito a la iglesia. ¿Sabes lo que va a decir tu vecino? No, mijo. Si esos son los problemas que tú tienes en esa iglesia, yo no quiero asistir a tu iglesia. Eso es algo normal. Es como que si tú te pones a discutir o a decirle a alguien los problemas que tú tienes con tu esposa. Mira, me irrespeta, me pisotea, me hace todo esto, ya estoy cansado con esta mujer. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que hablar con tu esposa por medio de la palabra de Dios. Tú debes hacerle ver a tu esposa de que ella está en la obligación de someterse a Cristo. Y si hace eso, también se va a someter a ti. Pero esto no significa de que tú vas a ser el machista de tu casa. Esto significa de que tú vas a escuchar a tu esposa. Porque quizás ella tiene mayores habilidades en algunas partes que tú tienes fragilidad. Y lo que Pablo le está diciendo: entre la iglesia local de Corintio hay hombres maduros y santos que pueden solventar estos problemas. ¿Por qué los corintios no van a ese lugar? ¿Qué sucede con los santos? ¿Qué sucede con las personas capacitadas en la iglesia de Corintio para juzgar? ¿Qué sucede con los pastores de Corintio? ¿Dónde están estos hombres? Y es que el problema no está en los hombres maduros de la iglesia de Corintio. El problema tampoco está en los buenos pastores que tenía la iglesia de Corintio.
El problema está en que los que están sufriendo este agravio no quieren ir ni a sus pastores, ni tampoco a los miembros maduros de la iglesia de Corinto. ¿Quién tenía mayores oportunidades de ganar estos juicios? Aquellos hombres creyentes que tenían muchísimo dinero. Ellos fácilmente, al ir al tribunal, podían conseguir el mejor abogado, y aquellos iban a terminar perdiendo su juicio. Pero no solo eso, sino que cuando ellos iban con el otro creyente a juicio, antes de iniciar el juicio, el juez de ese tribunal, él adoraba a la diosa Afrodita. En pocas palabras, antes de solventar el problema entre creyentes, ellos se ofrecían a su diosa pagana. ¿Por qué lo hacían? Porque la tendencia pecaminosa del pasado seguía estando presente en estos creyentes. Nunca te confíes de ti mismo. Recuerda que siempre tenemos las tendencias pecaminosas que nos arrastran a justificarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la mejor manera para poder lidiar con los problemas en la iglesia? Solucionarlos entre nosotros. Debes conseguir un hermano en la fe, una persona madura que ame a Cristo y solventa los problemas con Él. Él debe servir de árbitro en esas cosas. Sin duda alguna, hermanos, es Cristo, la cabeza de la iglesia, quien ha dado la autoridad a su iglesia local para juzgar. Cristo es quien ha capacitado a la iglesia. La iglesia local tiene la obligación de proteger la santidad por medio del uso apropiado de la disciplina. La iglesia local no puede ser permisiva ante estos abusos. Los pastores, los líderes de iglesias locales, no podemos ser permisivos ante estos problemas. Y los creyentes prefieren dejar de asistir a sus iglesias locales antes de ser disciplinados. Eso no significa de que tienen poco conocimiento, eso significa que están en rebeldía abierta contra Dios. Si una persona no ama ser disciplinado por sus hermanos, y recuerden que la disciplina tiene que ver con reconciliar a esta persona con Cristo y por ende con su iglesia local y con su hermano. Si una persona no ama esto, esa persona no ama a Cristo. Pero no solo Cristo ha dado la autoridad a la iglesia local de proteger la santidad entre ellos, sino que Cristo es nuestro juez. Cristo es el juez perfecto y Él ha de juzgar a los hombres. El juicio primeramente va a comenzar por la casa de Dios. Pero ¿qué ocurrirá con los otros? Dios va a declarar su veredicto final ante los incrédulos. El Padre, Dios Padre, ha dado toda la autoridad, según lo expresa el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 26 y 27. Dios Padre ha dado toda la autoridad a Dios Hijo para juzgar a aquellos que le han ofendido. No se trata de un Dios aislado. Dios, el Hijo, está visitando a su iglesia hoy. Y Él escudriña el corazón de cada uno de los que estamos acá y de los que están en las iglesias locales. Y a pesar de que Él sigue siendo paciente para con nosotros, porque los hombres no están cayendo muertos como el Antiguo Testamento, este Dios en algún momento determinado no va a seguir refrenando su ira, sino que va a permitir que la ira de Él consuma a los pecadores. ¿Y sabes quién va a estar con Dios juzgando a los incrédulos? Su iglesia. Porque su iglesia es el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 2, versículo 14 y 16. Es Dios Hijo quien juzgará los secretos de los hombres. ¿Qué encontramos en estos versículos? Conseguimos 3 aplicaciones para nuestras vidas. En primer lugar,
aprendemos a solucionar los pleitos a la luz del juicio final. Recordamos que nosotros juzgaremos con Cristo a los incrédulos y también a los ángeles. En segundo lugar, aprendamos que la iglesia local tiene la autoridad para juzgar, principalmente en sus pastores. Aprendamos que la iglesia local tiene la autoridad para juzgar, principalmente en sus pastores. Pero también puedes ir y acercarte a un hermano maduro en la fe, a un hermano que ame a Cristo y que sea de testimonio, tanto en su hogar, en su comunidad, como también en su iglesia local. Si hay algo que no debes hacer es pedir consejo a una persona que no asiste nunca al día del Señor. Esa persona más bien necesita de ti. Y en tercer y último lugar, aprendemos que la iglesia participa activamente en la disciplina eclesial. Aprendemos que la iglesia participa activamente en la disciplina eclesial. Versículo 7 y versículo 8 para pasar así a nuestra segunda sesión. ¿Cómo la iglesia debe juzgar? ¿Cómo la iglesia debe juzgar? Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿Cómo la iglesia debe juzgar? Con humildad. ¿Cómo la iglesia debe juzgar? Siendo humilde. Tú debes ser humilde, debes entender que en algún momento tú también vas a ser juzgado. Tú no puedes juzgar a otra persona sin amor. Tú debes juzgarlo en base a la verdad. Y la verdad es Cristo. Así que en base a esta verdad es que tú debes juzgar. Y Pablo está diciendo en el versículo 7, cuando tú vas a un juicio entre incrédulos, aun cuando tú hayas ganado ese juicio, ya tú has perdido. Pablo nos recomienda en el verso 7 y versículo 8 que es mejor perder económicamente que perder espiritualmente. Si yo recuerdo algo de mi pastor, él era comerciante, vendía de todo, hacía de todo. Él hacía forros de Biblia, zapatos, calzado, y a veces iban hermanos y vendían su producto, como también a veces personas también que decían ser cristianas, dejaban de asistir a la iglesia porque no le pagaban. Así que pedían el producto y luego que le pedían a él tantas cantidades de zapatos o de forros, dejaban de ir a la iglesia. Yo recuerdo que él decía, perdiendo también se gana. Así que no importa tanto cuánto pierdas, sino cuánto ganas espiritualmente. ¿Sabes quiénes eran los que principalmente estaban perdiendo en la iglesia local de Corintio? Los empresarios. Y es que nosotros no podemos dudar de que no hay cosa más difícil que tener como empleados a cristianos. Porque los cristianos tienden a agarrarse del asunto de que, bueno, somos hermanos en la fe, tú eres mi jefe, así que bueno, llegué media hora tarde, la producción no la saqué completa, pero luego lo hacemos. Estos empresarios, al ver que sus ganancias estaban bajando y eran muy pocas, ellos están preocupados por su empresa y deciden demandar al hermano. Y Pablo dice, incluso cuando tú tengas la razón y el derecho legal para ganar esa demanda, recuerda que estás perdiendo espiritualmente. Juan Calvino, siendo un teólogo, antes de esto, él era un estudioso de esta rama judicial. Y él decía que la tendencia a que nosotros vayamos a los tribunales tiene que ver con el egoísmo y con la codicia.
¿No se percatan ustedes que hoy día el hombre, mientras más tiene, más quiere? Tiene un trabajo que Dios por su gracia se lo ha dado, pero no se conforma con ese trabajo, sino que quiere más trabajo y más dinero y más dinero. Ahora, analiza un poco. ¿Cuánto has ganado económicamente? ¿Tienes buenos zapatos? ¿Comes bien? ¿Tienes buenos ingresos? Espiritualmente, ¿qué has ganado? La verdad es nada. Nada. Medita conforme al futuro. Las cosas pasajeras pasarán, se acabarán. No hagas tesoro en aquello que el orín corrompe y que daña. Tú te puedes comprar unos zapatos originales, cuero, de marca. En algún momento se te van a acabar. Que tu fe, que tu estabilidad sea Cristo. Pablo desea animar a los creyentes a ver realmente el propósito de la vida y de ser cristiano. Hermanos, desde la perspectiva cristiana es imposible demandar y ganar. Tú no puedes demandar y ganar. Eso es mentira. La preocupación principal del cristiano no debe ser sus derechos o sus posesiones, sino el bienestar espiritual de otros y de él. Esa es la preocupación principal del cristiano. Los corintios no tenían una actitud de creyentes, no tenían una actitud de hombres de Dios, de santos, no lo tenían. Ellos no querían ni sufrir ni perder. Y con eso ellos mostraban al mundo, pero también a la iglesia, que sus derechos valían más que el evangelio. Y cuando tú no estás dispuesto a perder económicamente, tú estás diciendo que tu dinero, que tu trabajo, que tu comida y que tu ropa vale más que el evangelio. Eso es lo que estás diciendo. Hay una pregunta que puede surgir también. ¿Puede un cristiano ir a los tribunales civiles? Sí. De hecho, la Biblia escrituralmente afirma esta pregunta. Pablo, cuando fue azotado y que los hombres lo iban a dejar ir, Pablo apeló a Roma y dijo: hey, somos ciudadanos romanos, así que díganle a aquellos hombres que vengan hasta acá y que nos pidan prácticamente disculpas por lo que han hecho ustedes. ¿Podemos nosotros los cristianos ir a los tribunales civiles? Sí podemos. ¿Pero podemos ir cuando hay un problema entre hermanos en la iglesia local? También podemos cuando ya tú has ido en primera instancia a tu iglesia local. Supongamos, el pastor de esta iglesia local o uno de los pastores de esta iglesia local está robando las ofrendas. Y ese problema se ha discutido entre la membresía de iglesia. Pero no solo es que se están robando las ofrendas, sino que ahora se está robando los instrumentos, los está vendiendo y se está lucrando. Si la iglesia local no puede solventar este problema con la ayuda de otras iglesias locales, entonces la membresía de esa iglesia local tiene toda la autoridad y derecho para demandar a este hombre que no es un creyente, porque no es un creyente, ojo con eso, no es un pastor, demandarlo ante los tribunales civiles. Con todo respeto, voy a decir hoy acá que eso es lo que ha estado sucediendo en el pasado con hombres como Javier Bertuzzi, pastor de la iglesia de Maranata, Cas Luna y otros. Todos estos individuos para nosotros no son pastores ni creyentes. Su tendencia a la prosperidad del evangelio nos habla a que se lucran
del Evangelio. Así que sí podemos hacer este tipo de cosas. En los Estados Unidos ya comenzó a aprobarse de que un hombre que se sienta mujer puede ir a un baño de niña y puede abusar prácticamente de una niña. ¿Qué sucede si en nuestra iglesia local hay un hombre que dice ser cristiano, pero que resulta que es un pedófilo y que por equivocación la iglesia lo ha colocado como maestro de niños? Y resulta que este hombre ha estado abusando de niños. Sí se puede demandar ante los tribunales civiles. ¿Para qué? Para que los tribunales civiles le den una condena a este corrupto y a este violador por lo que ha hecho. Recordemos que el apóstol Pablo en Romanos 13 dice que Dios instituyó el gobierno para regir de manera justa. Así que no es ningún pecado que esto se haga, siempre y cuando no violes este principio con tus hermanos en la fe y que hayas ido en primer lugar a esto. ¿Cómo nosotros vemos a nuestro Señor y nuestro Salvador en este pasaje? Sin duda alguna, hermanos, a un Dios hecho carne que renunció a todos sus derechos legales. Siendo hijo de Dios, renunció a su gloria, renunció a sus riquezas. El apóstol Pablo dice que siendo rico se hizo pobre y con su pobreza nos enriqueció a nosotros. Entonces Cristo renunció a sus derechos legales que tenía para satisfacer las demandas del Padre y favorecer al pecador. ¿Qué es lo que debes hacer? ¿Cómo tú debes juzgar? Siendo humilde, renunciando a tus derechos para beneficiar a otros. Eso es lo que tú debes hacer. Eso es lo que la iglesia debe hacer. La comunidad de gracia está llamada a hacer esto. Jesucristo no solo cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Jesucristo no solo, Él recibió la ira del Padre, sino que Jesucristo nos permitió a cada uno de nosotros, los que por su gracia hemos sido redimidos, nos permitió cargar con su justicia. El día de hoy tú puedes estar seguro en Cristo. ¿De qué? Puedes estar seguro en Cristo que el Padre te ve como a su Hijo. Es decir, la obediencia de Cristo durante esos 33 años en esta tierra, su obediencia perfecta al Padre ha sido imputada a ti y el Padre te ve a ti obediente gracias a la persona de Cristo. Él ha renunciado a sus derechos para ahora favorecernos a cada uno de nosotros. Si nosotros pensamos en virtud a lo que Cristo ha hecho para trabajar en pro de la iglesia local, cuán bendecida y edificante saldría nuestra iglesia en medio de un mundo como este. ¿Qué aprendemos nosotros en estos dos versículos? 3 cosas. Primero, aprendemos que los pleitos amenazan la unidad eclesial. Aprendemos que los pleitos amenazan la unidad eclesial. En segundo lugar, aprendemos a guardar el testimonio ante el mundo incrédulo. Aprendemos a guardar el testimonio ante el mundo incrédulo. Tercer y último lugar, aprendemos a renunciar a nuestros derechos. Vamos a pasar a la tercera y última sesión, la capacidad de la iglesia para juzgar. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Luego el versículo 11 dice, y esto erais algunos, pero ya estáis lavados, pero ya estáis santificados, pero ya estáis justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A la iglesia de Corinto lo estaba caracterizando su vida pasada y no su vida presente. Que a ti como creyente te caracterice lo que eres actualmente en Cristo. Lo que tú fuiste en el pasado ya eso no vale. Jesús no está sacándote cada momento a ti
todo lo que tú eras en el pasado. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, eras en el pasado. ¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Pablo está diciendo, se comportan como injustos, pero recuerden que ellos no van a heredar el reino de Dios. No lo hagan. Pablo simplemente utiliza una lista no exhaustiva de los pecados generales en los pecadores. Te dice fornicarios, una persona que tiene relaciones sexuales antes de casarse, los idólatras, aquellos que veneran cosas por encima de la persona de Dios. Sigue hablando acerca de los adúlteros, aquellos que tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa luego de estar casados. Los afeminados, aquellos hombres que ellos exponen sus cuerpos para ser abusados por otros hombres. Los sodomitas u homosexuales, aquellos que practican relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Te sigue hablando acerca de los ladrones o los codiciosos. Te sigue hablando acerca de borrachos, maldicientes, estafadores. Ustedes ya no son esta clase de personas. William Barclay, en su comentario, hablando sobre este pasaje, dice que tanto Platón como Sócrates eran homosexuales, estos filósofos. Y que Nerón, cuando Pablo está escribiendo esta carta, Nerón tenía un niño afeminado para sus inmoralidades sexuales. Cuando Nerón muere, este muchacho pasó a ser ahora el objeto sexual de otros. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy día? Estamos viendo esto que Pablo ya hacía referencia a la iglesia de Corintio. Hermanos, lo que nosotros estamos viendo es cómo se ha activado la maldad luego que en la época de la Reforma estuvo pasiva, calmada. El pecado estuvo refrenado por medio de la exposición del Evangelio a través de los reformadores. Cuando esto fue sacado de los tribunales civiles, cuando la Biblia fue sacada de las instituciones educativas, comenzó la proliferación del pecado, ahora desde el aspecto legal. ¿No vieron el día 20 de enero? John Biden, un pedófilo, juró sobre la Biblia. Y ese mismo día comenzó a hacer leyes que van en contra de la Biblia. Así está nuestro mundo, de mal. John Newton dijo, yo no soy lo que debo ser, yo no soy lo que quisiera ser, yo no soy lo que esperaba ser algún día. Sin embargo, puedo decir en verdad de que yo no soy lo que fui antes. Y es que por la gracia de Dios hoy somos lo que somos. Nunca elaboramos en nuestro corazón ser lo que hoy somos, porque no estábamos capacitados para esto. Cada cristiano era un pecador activo. Hoy día cada cristiano es un ex pecador. Nosotros debemos amar a Cristo y amar su palabra. Amar a Cristo es amar la iglesia local. Amar a Cristo es amar a los hermanos. Amar a Cristo es amar su palabra. Verifica el versículo 11. Pero ya estáis lavados. Gracias a Cristo, tú has sido regenerado. Somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo dice, ustedes son santificados. Pablo nos está diciendo, nuestro nuevo comportamiento debe ser en base a la persona de Cristo. Y Pablo nos dice, ustedes ya estáis justificados. Ustedes tienen una nueva posición ante Dios. Si usted es creyente, si usted ama a Cristo, entonces usted ha sido lavado, santificado y justificado. Y estos tres principios es una base clara para que tú descanses en Él. No puedes vivir de esta forma. Tú no puedes vivir de esta manera. Dos cosas que aprendemos en estos versículos. Primero,
aprendemos a pelear con nuestro verdadero enemigo. No son nuestros hermanos, no son aquellos que nos han defraudado. Aprende a pelear con tu verdadero enemigo, tu corazón. Segundo, aprendemos a recordar lo que somos en Cristo. Lavados, santificados, justificados. Para concluir, si debemos desatar una guerra hoy día, es contra nuestra carne, no contra alguien. Dios te salva para vivir en comunidad en tu iglesia local. Para esto te salva Él. Oremos a Dios para ser despedidos de este lugar. Te damos las gracias, Señor. En esta mañana nosotros, por medio de lo que el apóstol Pablo ha expresado, nos ha mostrado, vemos una estructura literaria que exige a la iglesia local preservar la santidad. La iglesia local y su membresía está obligada a preservar la pureza de su iglesia, de sus miembros y de las personas. Estamos obligados, Señor, a renunciar a nuestros derechos. Estamos obligados a pelear contra nuestra carne. Estamos obligados a guardar el testimonio ante los incrédulos. Estamos obligados a juzgar a través del juicio final, con miras a Él. Estamos, Señor, obligados a obedecerte a ti de manera activa. Te damos las gracias por las personas que estuvieron entre nosotros, para que ellos puedan recordar esta enseñanza, para que en sus casas puedan compartirla con otras personas, esta enseñanza, para que vean por medio de tu palabra y por medio del poder de tu Espíritu Santo lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú, Señor, harás por nosotros también. Tú juzgarás a tu iglesia y cada una de las cosas que recibiremos será a favor de tu iglesia. Tú, Señor, has renunciado a tu derecho para favorecer a tu iglesia. Y tú, Señor, has muerto en la cruz para lavar, santificar y justificar a tu iglesia. Oramos también por las personas no cristianas que están acá, para que ellos tengan esa preocupación en sus corazones de entender de que esta hostilidad hacia la persona de Dios puede cambiar por medio de la persona de Cristo. Cristo hace posible lo que nuestros esfuerzos y nuestras obras no pueden hacerlo. A ti sea la gloria y sea la honra siempre. Amén.